En un contacto telefónico con el profesor, el economista mexicano Nabor Carrillo. Profesor, primero que todo, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, don Cristiano? Muchas gracias. Muy bien, muy amable, muy gentil y bueno, muy feliz igualmente de ubicarme para poder conversar acerca de economía y dar luz acerca de lo que está pasando en la economía tanto de Chile como del mundo. Así que fantástico y enhorabuena y comencemos con mucho gusto. Sí, vámonos inmediatamente por los titulares, que es como nuestra misión, nuestro primer objetivo cuando hemos partido con Economía Podcast. Y el de ahora es una mezcla porque el índice del precio del consumidor marcó un 0,4%. Esta variación mensual, el registro de marzo, era menor a lo Sí. esperado. Sin embargo, profesor, algunos de los titulares recalcan que el IPC, educación y vivienda, marcaron aumento. ¿Cómo vio usted todo esto, profesor? Perfecto, me pareció que fue sorprendente, porque claro, en enero, para hacer un recuerdo, para hacer un contexto, el índice de precio del consumidor, según el Instituto Nacional de Estadísticas, fue de 0,7%. Para febrero bajó a 0,6% y ahora está en 0,4%. Y efectivamente, si uno desagrega las cifras, el rubro de educación es el que más aumenta. Y claro, no me sorprende, Cristian Lobo, porque eso obedece, entre otras cosas, a temas de matrículas, a temas de aranceles, a temas de financiamiento que está asociado con el sector en particular. Hay un tema de contratos que no es menor. Hay instituciones que son temas anuales y que por tanto de alguna manera se fija esa suerte de mensualidad mes a mes que se va pagando en función de la colegiatura, y hay otros que tienen una variación en función del índice del precio del consumidor. Por tanto, hay instituciones que indizan, ¿verdad? Es decir, que incorporan el índice de precio del consumidor dentro de lo que está asociado con su mensualidad, y es esperable entonces, en consecuencia, que este sector, particularmente hablando, sea el que más repercutió al final del día en el índice de precio del consumidor. Me llamó también poderosamente la atención que vamos a ir desagregando seguramente a la conversación de hoy día el tema de alimentos, bebidas que son no alcohólicas, que tienen una variación a la baja, pero que de todas maneras yo creo que también vamos a hacerlo en la conversación de hoy día. El consumo sigue estando débil, don Cristian. Luego, ahí es un punto que seguramente en un ratito más vamos a poder linkar el diente al tema del consumo, porque está, a mi juicio, bajo de lo que uno podría esperar, ese indicador particularmente, que es muy sensible. Así que adelante, por favor. Sí, profesor, vamos entonces con lo que usted menciona al principio y que es lo más llamativo, que es, a ver, educación lo esperábamos en el sentido de que es justamente ahí en el momento donde los chicos comienzan, otros retoman, otros vuelven, bueno, todas esas variaciones, y esto era como esperable. A lo mejor no sé el número, me pareció como alto, pero está bien. Ahora, pero ¿y lo de vivienda, profesor? ¿Cómo se puede interpretar también que subió? Perfecto, claro. Particularmente hablando, estuve revisando lo que es el boletín del Instituto Nacional de Estadísticas justamente de esa fecha, 8 de abril del año 2024, e indica que está asociado con arriendos. Claro, efectivamente, la gente que tiene contrato de arriendo, usualmente sucede que está también indizado, es decir, aumenta en función del índice de precio del consumidor. Hay contratos de arriendo que están en unidades de fomento, don Cristian. Luego, entonces, se desprende en consecuencia que la vivienda es la que justamente repercutió, ayudó, contribuyó a este incremento justamente por esto, la indización de contratos al índice de precio del consumidor. Entonces, es dable esperar que tanto educación como arriendos, lo que está asociado con servicios de hogares, sea lo que más al final del día contribuye al incremento de precio del consumidor. Entonces, es una cifra que hay que seguir con mucho detenimiento, porque claro, hay personas que hoy día tienen una propiedad que la arriendan y que están obviamente obteniendo una suerte de patrimonio, de riqueza, de ingreso producto de esto, y que dicho sea de paso, para la declaración de renta que está en curso, justamente el Servicio de Impuestos Internos está pidiendo que todos los contratos, todas las boletas, todo lo que está asociado con arriendo, efectivamente se vea reflejado en lo que es la declaración anual de renta. Yo creo que ese nos da para un podcast adicional dentro de nuestra larga lista de podcasts que también estamos todavía pendientes, don Cristian Lobo. Sí, aprovecho de mencionar, y un consejo que también le doy a mi familia, que eventualmente si tienen una cuenta RUT en el Banco Estado, saquen y aprovechen sacar al tiro una cuenta ahorro premium en UF, justamente para que el ahorro, más allá de lo que le pueda pagar anualmente esta cuenta, su dinero no pierda valor porque se reajusta en UF. Profesor, y ahora a lo que usted mencionaba que íbamos a tratar más adelante, y llegamos a ese punto, la alimentación y bebidas no alcohólicas. Aquí me cuesta entender un poquito por qué bajamos. Sí, puedo tal vez pensar, gasto menos porque estoy gastando en otro lado, y no me alcanza el presupuesto, entonces bajo mi consumo. Podría ir por ahí, y bueno, y traíamos esto que usted mencionaba,
que el consumo interno ha decaído algo. Totalmente, don Cristiano. Sí, a mí me pareció de alguna manera, no esperanzador, ¿verdad? Que el tema del consumo vaya a la baja. Claro, las familias, las personas en general, tenemos de alguna manera una restricción de presupuesto y eso se refleja particularmente hablando en el consumo. Entonces, es dable esperar que los alimentos, las bebidas no alcohólicas tengan un correlato de baja en el precio, que haya de alguna manera ofertas, que veamos un famoso 2 por uno o quizás a un 3 por 2 y cosas por el estilo, porque claro, lo que es el comercio, que también lo hablamos la semana pasada, producto del IMASEC, el comercio está deteriorado. Entonces uno de los mecanismos que existen justamente para alentar el consumo es por intermedio de descuentos, porcentuales o bien por la compra de productos que estén de alguna manera unidos, los famosos combos y así. Entonces ese me llama particularmente la atención, que el consumo sigue estando por detrás de lo que es el incremento del IMASEC que hablamos la semana pasada, y hoy día está por detrás de lo que ha sido el tema de lo que está asociado con inflación, ¿no, Cristian Lobo? Entonces, claro, aun cuando tienes cifras que son de alguna manera halagüeñas, están particularmente hablando porque el consumo está bajo, es decir, es un consumo que le falta todavía potencia, todavía le falta de alguna manera cierto momentum, ¿verdad? Como dice la persona desde la física, para que se vaya incrementando. Recordar que eso lo conversamos en el podcast anterior que nos pasó también con IMASEC, aunque las cifras parecían ser alentadoras, dentro en el desglose habían indicadores que también daban la misma señal que nos pasa ahora. Si bien no fue muy alto, pero al interior, cuando se desglosa, ciertos síntomas que no son del todo alentadores. Totalmente, claro, no son del todo alentadores y eso significa en consecuencia que si el consumo está todavía ralentizado, ¿verdad? Está por debajo de lo que uno esperaría que fuera. El IMASEC está reflejando de alguna manera esa suerte de deterioro, baja, todavía debilidad, y claro, uno podría esperar que de aquí a lo que va a ser quizá mitad del año podría haber una suerte de recuperación. De todas maneras, el Banco Central de Chile también lo muestra. En el informe de política monetaria, que también lo revisé con acuciosidad, muestra que el consumo es bajo. Entonces es preocupante que el consumo esté bajo, porque al final del día supermercados, comercio minorista en general, obviamente ven deteriorar sus rentas y claro, eso puede provocar entre otras cosas pérdida de contratos, posiblemente despoblamiento de lo que está asociado con centros comerciales. Y así, claro, hay un efecto encadenamiento que hay que seguir con mucho detalle, don Cristian Lugo, con mucho detalle, yo diría. Aquí podríamos ver, profesor, en el corto y mediano plazo, situaciones que vimos en tiempos de pandemia, en tiempos en que nos vimos complicados y restringidos. Me refiero a lo siguiente. Primero, el aumento tal vez o la vuelta a utilizar este método de unir varios hogares, varias cabezas de familia y comprar en cantidades. Ahora, eso lleva a un ahorro que al comprar mayorista tiene un valor menor la mercadería, ¿cierto? Sin embargo, eso va en perjuicio de los locales pequeños, ¿cierto? Que ven disminuidas sus ingresos o ven disminuidas sus ventas. Y también, por otro lado, también hemos visto que en periodos de cierta restricción, la gente vuelve a las ferias, especialmente a la compra de verduras y insumos de ese tipo de alimentación. ¿Usted cree que podríamos ver un crecimiento hacia ese lado, hacia ese movimiento económico? Qué interesante. Bueno, a mí lo que me preocupaba a la luz de lo que fue nuestra última conversación es que el empleo que está asociado con la actividad informal ha crecido vertiginosamente. Estamos viendo cifras, empresas, organizaciones que han despedido personas, que están cerrando empresas. En consecuencia, todo eso hace que el consumo por definición sea débil. Hay un horizonte que es enrarecido, sin perjuicio, ¿verdad?, de lo que dijo el ministro Marcel, que estamos en una época ya de crecimiento que pareciera ser que salimos de la parte más oscura del túnel. De todas maneras, yo creo que es preocupante. Ahora, con respecto a la pregunta en específica, don Cristian Lobo, yo creo que sí, lo que son las ferias libres es un espacio idóneo, ¿verdad?, para que las familias, las personas en general, puedan surtirse de verduras, de frutas, de lo que está asociado con los consumos cotidianos, diarios, y posiblemente también veamos una suerte de consumo de alguna manera asociado con varias familias, ¿verdad? Que hace una compra masiva, una compra conjunta, que permite de alguna manera disminuir la cuenta y generar un beneficio
quizá un tanto cuanto temporal sobre lo que está asociado con el bienestar familiar. Entonces, yo creo que es una época de reflexiones, ¿eh? De reflexiones. Ya salimos del año 2023, que fue un año de transición, supuestamente 2024, tal como lo dicen los analistas, sería un año de recuperación. De todas maneras, a la luz del IPOM, del Informe de Política Monetaria, sigue estando todavía un tanto cuanto incierto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la tasa de crecimiento del país? Sabemos que va a ser positiva, sí o sí, pero lo que no sabemos es cuánto va a ser al final de cuentas esa cifra de crecimiento. Algunos dicen que va a ser entre un 2, un 3%, pero lo cierto es que el planeta como un todo, los grandes socios comerciales de Chile, están creciendo por arriba de esa cifra, don Cristian Lobo. Yo veía con gran expectativa, por ejemplo, Estados Unidos, su expectativa de crecimiento para este año 2024, alrededor de un 5,5%, América Latina y el Caribe igualmente por arriba, entonces Chile está perdiendo protagonismo. Eso yo creo que también es importante y posiblemente para la larga lista de podcast podríamos sacar un tema a colación, como Chile en otras épocas, en otras décadas, en otras etapas, fue el líder de América Latina y el Caribe, hoy día está perdiendo vigor y está perdiendo de alguna manera esa vigencia, esa pujanza o bien ese momento que lo podríamos asociar también con la física, don Cristian Lobo. Así es. Nos quedan muchos temas por conversar. Esta semana esperaremos tener contacto nuevamente con el profesor Nabor Carrillo. Esta conversación se ha realizado un lunes 8 de abril. Lo menciono solamente con el ánimo de que, como la economía es tan fluctuante y cambiante, para que se esté avisado de lo que estamos revisando. Profesor Nabor Carrillo, profesor mexicano, economista mexicano radicado en el sur de Chile, como decimos siempre por acá, por amor, porque está casado con una chilena. Le agradecemos gentilmente, como siempre, aceptar conversar con nosotros. Que tenga buen día, profesor. Muchas gracias. Igualmente, un abrazote muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.